Hola amigos, hoy vamos a estar haciendo una rica receta de carne molida y papas. Aquí tengo unos 350 gramos de carne molida. Voy a estar usando unas 3 o 4 papas, dependiendo su tamaño. Pero bueno, la cantidad de todos los ingredientes que se las dejo como siempre debajo en la cajita de información. Vamos a comenzar rallando la papa. Cuando tengamos ya la papa toda rallada, la vamos a agregar a la carne molida. La vamos a mezclar. Nos ayudamos con las manos siempre que estén bien limpias. Por aquí tengo pimienta, esta va a ser al gusto, media cucharadita de paprika, media cucharadita de ajo, media cucharadita de orégano y media cucharadita de cebolla en polvo. Se lo vamos a agregar y volvemos a mezclar para que todos los ingredientes se integren. Le agregamos también un poquito de sal. Y volvemos a mezclar para que todos estos ingredientes se integren. A continuación le vamos a ir dando la forma. Lo vamos a apretar un poquito para que nos queden así compactas. Y nos deben de quedar así. Y lo haremos con toda la carne. Una vez las tengamos listas, en un sartén agregamos de 2 a 3 cucharaditas de aceite. Y cuando comience a calentarse, la vamos a incorporar. Y las doraremos por ambos lados. Le damos la vuelta y doramos por el otro lado. Cuando la tengamos dorada por ambos lados, sacamos del fuego para retirarle el aceite al sartén. Cuando le hayamos sacado el aceite, las vamos a volver a colocar. Por aquí tengo 225 mililitros de crema de leche y le vamos a agregar un poquito de sal, nuez moscada, pueden ponerle media cucharadita o al gusto, y un poquito de pimienta. Lo mezclamos bien. Vamos a agregarle la crema de leche. Le vamos a agregar unos 100 mililitros de agua. Taparemos y dejaremos que se vaya cociendo a fuego lento aproximadamente por unos 15 a 20 minutos. Bueno, mirad, ya esta carne está cocida, está lista. Y ahora le vamos a agregar por encima un poquito de cilantro o perejil, lo que ustedes prefieran. Y dejamos por 1 o 2 minutos más. Y mirad amigos, ya tenemos lista esta riquísima receta. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!